cordial saludo. Mi nombre es Jenny Paola Rodríguez Bautista. Soy licenciada en Educación Física, fisioterapeuta y magíster en Actividad Física y Salud. El título de mi ponencia es Promoción de hábitos saludables a través de la enseñanza de la educación física, un estudio de caso de los estudiantes de educación media de las instituciones educativas Alfonso Reyes Echandía y Nicolás Esguerra en la ciudad de Bogotá, Colombia. La situación objeto de estudio parte de la creciente prevalencia de conductas sedentarias y la adopción de hábitos no saludables entre los adolescentes, particularmente en el contexto de la educación media. Constituye un fenómeno alarmante en muchos países. En Colombia, el sedentarismo, combinado con malos hábitos alimenticios y el uso excesivo de tecnologías, ha generado un impacto negativo en la salud de los estudiantes, lo que se traduce en un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la obesidad y otras, a edades muy tempranas. Aunque la educación física se encuentra en el currículo escolar como un componente esencial, su implementación sigue siendo en muchos casos limitada a actividades físicas puntuales, sin una orientación pedagógica adecuada que favorezca la adquisición de hábitos de vida saludables. De los propósitos se plantea explorar cómo la enseñanza y la práctica de la educación física de los estudiantes de educación media contribuyen a la formación de hábitos saludables, identificando los métodos y enfoques pedagógicos utilizados en el proceso de enseñanza. Uno de los propósitos específicos es generar una aproximación comprensiva y contextualizada a los procesos mediante los cuales la enseñanza y la práctica de la educación física inciden en la construcción de hábitos saludables en estudiantes de educación media en instituciones públicas de Bogotá. Los referentes teóricos utilizados se encuentra el modelo de salud escolar integral abordado por Jorge Lemaitre en el 2021, la teoría de la conducta saludable en adolescentes de Hodge en el 2019, la teoría ecológica del comportamiento humano de Bronfenbrenner en el 79, el modelo transteórico de cambio de comportamiento de Belisser y otros en 1997, el modelo de educación física para la salud, el modelo del enfoque integrado en la educación física, el modelo de salud integral y el modelo de educación de la promoción de salud. Del abordaje metodológico tenemos el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo, el tipo de investigación es exploratoria descriptiva, el diseño es un estudio de caso, la población son estudiantes de educación media de grado 10º y 11 de dos instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá, docentes de educación física de las mismas instituciones. Los actores sociales corresponden a estudiantes que estén matriculados en las instituciones educativas distritales Alfonso Reyes Echandía y Nicolás Esguerra en educación media. Igual los docentes de educación física que estén vinculados a las instituciones distritales. Se seleccionarán dos instituciones para obtener una visión amplia de las prácticas pedagógicas en diferentes contextos. Se seleccionarán aproximadamente 30 estudiantes de secundaria por institución de educación media con una diversidad de género, nivel socioeconómico y rendimiento académico. Dentro de las técnicas e instrumentos se realizarán entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación participante. Los instrumentos harán parte de las guías de entrevista semiestructurada para los docentes de educación física, la guía de discusión en los grupos focales con los estudiantes y los registros de observación. La validez se garantizará a través del uso de instrumentos válidos de investigación previamente y la revisión por expertos en el área de educación física y salud escolar. Además, se validará el contenido de las entrevistas y las guías de los grupos focales con expertos del área. En cuanto a la credibilidad, se garantizará la credibilidad mediante la triangulación de fuentes y métodos entre entrevistas, los grupos focales y la observación. También se utilizará el método de auditoría o verificación para asegurar la coherencia y la rigurosidad en el proceso de recolección de datos.
Los procedimientos tenemos una primera fase con revisión bibliográfica y diseño de instrumentos, una segunda fase con la selección de los participantes y de las instituciones, la tercera fase una recolección de datos, la cuarta fase el análisis de los datos obtenidos y por último la elaboración de los resultados y las conclusiones. En los planos del conocimiento se encuentra el ontológico, donde la salud y los hábitos saludables no son entidades aisladas, sino construcciones dinámicas. En el plano epistemológico, el conocimiento sobre la promoción de hábitos saludables se construye a partir de la interacción entre los actores sociales y el investigador. En el plano axiológico, la promoción de la salud y el bienestar de los jóvenes es un valor social fundamental. En el plano teleológico, contribuir al desarrollo de prácticas educativas significativas que promuevan la salud y el bienestar en los estudiantes a través de la educación física. Y por último, el plano metodológico utiliza el conocimiento como una exploración profunda del contexto particular dentro de un diseño de estudio de caso cualitativo con técnicas como entrevista, observación, análisis, grupos focales y una unidad de análisis como son los actores sociales, estudiantes y docentes. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPER, doctorado en educación, evento Tejiendo Raíces del Conocimiento, ponencia, aproximación al objeto de estudio de la deserción escolar rural en Río Santander, por Carlos Alberto Ruiz Anaya. Problemática, acercamiento al fenómeno de estudio. El objeto de estudio de la presente investigación es la deserción escolar en contextos rurales del municipio de Río Negro, departamento de Santander. Este fenómeno se comprende como un proceso progresivo mediante el cual los estudiantes residentes en zonas rurales abandonan el sistema educativo antes de culminar el ciclo escolar correspondiente. La deserción escolar no constituye un hecho aislado, sino una manifestación compleja que responde a la interacción de diversos factores de índole social, económica, cultural e institucional. En este contexto, la interrupción prematura de la trayectoria educativa se ve influida por condiciones estructurales que restringen el acceso, permanencia y culminación de los estudios, reflejando profundas desigualdades que afectan el derecho a la educación en el ámbito rural. Objetivos o propósitos orientadores. Propósito general. Analizar los factores sociales, económicos y culturales que inciden en la deserción escolar en zonas rurales del municipio de Río Negro, Santander, para comprender sus dinámicas y proponer orientaciones que contribuyan a mitigar este fenómeno. Propósitos específicos. Generar una aproximación teórica sobre la deserción escolar rural en Río Negro, Santander. Identificar las principales causas asociadas al abandono escolar rural. Examinar las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de estudiantes desertores. Describir las percepciones de actores educativos sobre la deserción escolar rural. Establecer lineamientos preliminares para las estrategias de intervención contextualizados. Analizar las concepciones de los docentes sobre la deserción escolar en Río Negro, Santander. Referentes teóricos. Benítez Miranda en el 2024, deserción escolar en un entorno rural en el posconflicto, caso de estudio en el departamento de Caquetá. Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana en el 2023, calidad educativa en zonas rurales de Colombia, un camino por recorrer. Echeverry en el 2022,
educación rural en Colombia, entre los procesos de formación y las problemáticas sociales y económicas. Ministerio de Educación Nacional en el 2023. Estrategias para prevenir la educación escolar en Colombia. Descripción del abordaje metodológico. La investigación se inscribe dentro del paradigma interpretativo, desde un enfoque cualitativo orientado a la comprensión profunda del fenómeno de la deserción escolar rural. Se asumirá un tipo de estudio descriptivo e interpretativo, con un método fenomenológico, lo cual permite captar las vivencias, significados y experiencias de los actores involucrados. La población está conformada por estudiantes desertores, docentes, directivos y padres de familia de las instituciones educativas rurales del municipio de Río Negro, Santander. Se seleccionará una muestra de 6 docentes como actores sociales bajo criterios de representatividad contextual. Como técnicas de recolección de información, se usarán entrevistas semiestructuradas, grupos focales y revisión documental. Los instrumentos serán guías de entrevista, protocolos de observación y matrices de análisis de contenido. La credibilidad de los hallazgos se garantizará mediante estrategias como la triangulación de fuentes y técnicas, la validación por parte de los participantes y la prolongada inmersión en el campo. Se adoptarán criterios de coherencia interna, transparencia metodológica y rigurosidad analítica para fortalecer la confiabilidad del estudio. El procedimiento investigativo integra los siguientes fases. 1. Revisión documental y contextualización del problema. 2. Diseño y validación de instrumentos. 3. Trabajo de campo y recolección de datos. 4. Sistematización y análisis categorial de la información. 5. Elaboración final con recomendaciones. Pentadimensión de la investigación. Desde la dimensión ontológica, esta investigación parte de una visión del ser humano como sujeto situado con agencia y capacidad de interpretación, cuyas experiencias están fuertemente influenciadas por su contexto. En el caso de Río Negro, Santander, se reconoce que la deserción escolar en zonas rurales no puede entenderse como una decisión individual aislada, sino como el resultado de múltiples factores estructurales, como la pobreza, el trabajo infantil, la escasa infraestructura educativa y las limitadas oportunidades que restringen las posibilidades de permanencia escolar. Así, los estudiantes rurales son concebidos como actores inmersos en una red de condiciones sociales, económicas y culturales que configuran su realidad educativa. Desde la dimensión epistemológica, desde el paradigma interpretativo, esta investigación asume que el conocimiento no es objetivo ni universal, sino situado y construido en la interacción con los objetos sociales. En el contexto rural de Río Negro, se busca comprender los significados que los docentes atribuyen al fenómeno de la deserción escolar a partir de sus vivencias y experiencias cotidianas. La perspectiva epistemológica valoriza el saber pedagógico de los docentes como fuente legítima de conocimiento y promueve una comprensión profunda de la realidad más allá de cifras o estadísticas, explorando las narrativas que revelan las dinámicas locales del abandono escolar. Desde la dimensión axiológica, el estudio se fundamenta en principios éticos de respeto, equidad y justicia social. Se reconoce el valor intrínseco de las voces de los docentes rurales, así como su papel esencial en la construcción de significados sobre el fenómeno de deserción escolar. Esta investigación busca visibilizar las realidades invisibilizadas de campo, generar empatía hacia las condiciones de vida y trabajo de las comunidades rurales de Río Negro y fomentar una postura crítica frente a la inequidad educativa. El compromiso ético se expresa también en el cuidado del proceso investigativo, garantizando confidencialidad, consentimiento informado y validación participativa.
Desde la dimensión teleológica, el propósito último de esta investigación es aportar al entendimiento integral de la deserción escolar en zonas rurales de Río Negro Santander, no como un fenómeno académico, sino como una problemática social con implicaciones profundas. Se aspira a que los resultados sirvan de insumo para diseñar estrategias educativas contextualizadas que respondan a las necesidades reales del territorio. En ese sentido, la investigación tiene un fin transformador: contribuir a garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes rurales mediante propuestas que fortalezcan su permanencia en el sistema escolar y dignifiquen sus trayectorias educativas. Desde la dimensión metodológica, la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, bajo un diseño descriptivo e interpretativo y con fundamento en el método fenomenológico. Esta metodología permite explotar los sentidos subjetivos que los docentes rurales de Río Negro atribuyen a la deserción escolar, a través de entrevistas semiestructuradas, grupos focales y revisión documental. Se recogerá información contextualizada que dé cuenta de las múltiples dimensiones del fenómeno. El análisis será categorial, buscando patrones de sentido que emerjan del discurso de los participantes. Se garantizará la validez mediante triangulación de información, devolución de hallazgos a los actores y una rigurosa sistematización de la información recolectada. Referencias: Benítez Miranda en el 2024, Correa Romero en el 2024, Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana en el 2023, Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 2023, entre otras. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Ivonne Juliet Sánchez Ramos, licenciada en Lenguas Extranjeras e Inglés Francés de la Universidad de Pamplona, con maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Actualmente estoy realizando estudios de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación, realizaré la presentación de mi intención investigativa, la cual lleva por título Hermeneusis sobre la comprensión de lectura en el aprendizaje del idioma inglés en el nivel de básica secundaria. Problemática. El objeto de estudio de esta investigación es la comprensión de lectura en el aprendizaje del idioma inglés en el nivel de básica secundaria. Evidentemente, en el ámbito educativo, la comprensión lectora es un pilar que permite a los estudiantes procesar, interpretar y analizar la información. En igual forma, aprender el idioma inglés es una oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes. Propósitos orientadores. General. Generar un constructo teórico sobre el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de básica secundaria. Específicos. Develar la concepción que poseen los docentes acerca de la comprensión de lectura en el aprendizaje del idioma inglés en el nivel de básica secundaria. Analizar las posturas teóricas pedagógicas que sustentan los procesos de aprendizaje del idioma inglés. Construir un entramado teórico sobre la comprensión de lectura en el aprendizaje del idioma inglés en el nivel de básica secundaria. Teoría de apoyo. En lo que refiere al ámbito de la lectura, encontramos a Solé, 1992, y menciona que leer es un proceso dialéctico entre un texto y un lector, proceso en el que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, sus conocimientos del mundo y del tema. Es esa aportación en interacción con las características y propiedades del texto. En esa misma línea se puede establecer que, de acuerdo con Ausubel 1983, al mencionar que la comprensión se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos, pero también es necesario que se interese por aprender lo que se le está mostrando. Por su parte, Krashen, 1985, en lo que concierne a adquisición-aprendizaje, indica que existen dos procesos para la apropiación de una segunda lengua. El primero es adquisición, el cual se refiere a un proceso subconsciente, y el segundo es el aprendizaje consciente, mismos que son abordados más adelante. A su vez, Hamel, 2003,
enuncia que el inglés se ha posicionado como la lengua franca, es decir, la lengua vehicular global líder en el mundo, sobre todo en las esferas políticas, económicas, científicas, sociales e inclusive en diferentes áreas de la vida cotidiana, desplazando a otros idiomas internacionales como el francés, el español, el portugués. En lo que refiere a la descripción del abordaje metodológico, tomando como referencia el enfoque cualitativo, el cual, según Blasco y Pérez, estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información, como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas. Asimismo, esta investigación se desarrollará bajo el paradigma interpretativo, el cual busca entender los significados que los individuos asignan a sus experiencias. Según Pérez, 1994, se constituye en una reflexión y desde la praxis, conformando la realidad de hechos observables y externos por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto. Contexto: instituciones educativas de carácter público en Barrancabermeja, Santander, Colombia. Actores sociales: 6 docentes de educación básica secundaria. Método: el método implementado será el fenomenológico, el cual, según Melish, 1994, es la descripción de los significados vividos existenciales. Por tanto, intenta explicar los significados en los que se está inmerso en la vida cotidiana, mas no las relaciones estadísticas a partir de variables. Técnicas de sistematización y análisis de la información, codificación, categorización y triangulación. Instrumentos para la recolección de la información: se implementará la observación y las entrevistas. Criterios de cientificidad, credibilidad. Con respecto a la pentadimensión de la investigación, la dimensión ontológica se enmarca en la realidad del ser, es decir, el basamento ontológico del conocimiento sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes en cuanto al idioma inglés. El componente epistemológico, en ese mismo orden de ideas, parte de la relación entre el investigador y el objeto que quiere estar inmerso con el fin de adquirir nuevo conocimiento. La dimensión metodológica se refiere al cómo de la investigación, es decir, los modos en que se lleva a cabo el estudio. En este caso se emplearán métodos cualitativos como entrevistas, observaciones. En cuanto a la dimensión axiológica, es importante tener en cuenta que siempre hay una presencia de valores y sesgos en la persona que lleva a cabo la investigación. La dimensión teológica de la investigación, esta cobra relevancia al contribuir al desarrollo educativo de los estudiantes y al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, tenemos aquí las referencias que soportan esta investigación. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días para todos, mi nombre es Cito Amaury Tapia, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL y el título de mi propuesta de investigación se denomina Episteme para la mediación didáctica, integración de Python en la enseñanza de las matemáticas en el programa Tecnología en Desarrollo de Software. Como primera parte, vamos a mencionar las dimensiones del conocimiento en la investigación. Para ello vamos a mencionar propuestas como la de Freddy Enríquez González, González y Villegas 2009, Resplandor Barrero 2019, quienes mencionan a las 5 dimensiones del conocimiento como una parte fundamental en cualquier investigación. Estas dimensiones nos permiten articular de manera coherente el desarrollo de una investigación. Para este trabajo mencionamos las 5 dimensiones y dónde se van a encontrar a lo largo de la investigación. Por ejemplo, la dimensión ontológica refiere a ¿qué investigar? Responde esa pregunta. El objeto de estudio, su naturaleza, la realidad social vivida o construida. En este trabajo, la dimensión ontológica
describe la descripción del problema. La dimensión epistemológica es la relación entre el sujeto y objeto, cómo se construye el conocimiento, si la realidad es objetiva o construida. A lo largo del trabajo, esto se va a mencionar en cuál es la intención de ese trabajo, ¿no? Entonces, nuestra intención de esta investigación pues, es generar una episteme mediada por Python. La dimensión axiológica son los valores para qué del estudio, la justificación personal, la justificación social y ética de esta investigación. En este trabajo la vamos a encontrar en la justificación y en el propósito general de esta investigación. La dimensión teleológica son los fines últimos de la investigación, para qué se hace la ciencia, y se refleja en este trabajo en el propósito de transformar la enseñanza de las matemáticas implementando pues, nuevas tecnologías. Por último, la dimensión metodológica es cómo se va a investigar, las estrategias, los métodos, los procedimientos e instrumentos. En nuestro trabajo pues, se concreta que tenemos un enfoque de investigación-acción. ¿Para qué se investiga? Bueno, la intención de este trabajo y de cualquier trabajo científico debe tener una visión crítica. Por ejemplo, nosotros queremos identificar las dificultades de la enseñanza de las matemáticas e implementar, ¿no?, estrategias que permitan superar estos obstáculos. Para ello vamos a integrar herramientas tecnológicas que nos permitan de alguna manera llegar de una manera más fácil a la educación matemática de acuerdo al contexto de la tecnología en desarrollo de software. ¿Por qué se investiga? Bueno, nosotros como investigadores tenemos la intención, ¿no?, de contribuir en la enseñanza de las matemáticas de una manera más inclusiva y más contextualizada. Para ello vamos a buscar un modelo que apoye a docentes a la integración de herramientas innovadoras que conecten el aprendizaje matemático, el pensamiento computacional, ya que digamos que estas tecnologías hoy en día pues estamos en un medio globalizado y el Python y el lenguaje de programación pues se vuelven una herramienta ya indispensable hoy en día. Bueno, ¿cómo abordamos la realidad de este trabajo? Primero, el Instituto Tecnológico del Putumayo se encuentra en el departamento del Putumayo, al sur de Colombia, tiene fronteras con Ecuador, o sea, es el departamento que queda casi al final de Colombia. Hay muchas dificultades matemáticas, ya que existen muchas zonas rurales y cuando los estudiantes llegan ya a la zona urbana, pues se enfrentan con una acumulación, ¿no?, de dificultades en todos los aspectos, zonas vulnerables, conceptos, digamos, que no se han mirado por el contexto de la zona, y entonces se enfrentan a dificultades que generalmente esto tiende a generar deserción en los estudiantes. La idea es de alguna manera que si el problema como tal es las matemáticas y si estos están generando pues una mayor deserción, pues nosotros buscar estrategias que permitan articularnos con los estudiantes e intentar reducir la deserción de los estudiantes. Ese es, digamos, el objetivo de esto, de alguna manera. El propósito general pues es buscar una estrategia didáctica con Python, y más que facilitar, porque digamos el lenguaje de programación es ciencia, digamos, es algo que no es tan sencillo de manejar, entonces no podemos decir que es facilitar la comprensión de las matemáticas, sino complementar su proceso de educación. Sí, los estudiantes como están ya inmersos en
en el programa de tecnología en desarrollo de software. Entonces, digamos que queremos es que las matemáticas se integren a la ciencia que ellos miran, ¿no? A los lenguajes de programación. Y de alguna manera también, digamos, contextualizar las matemáticas con la profesión que ellos están buscando lograr. Entonces, la idea es, de alguna manera, contextualizar las matemáticas, mirar una aplicación que les pueda también servir en su vocación. Entonces es motivar desde las ciencias básicas a las ciencias tecnológicas que ellos se están formando. Bueno, la integración de Python no es nueva, no es algo que sea nuevo en la enseñanza de las matemáticas, pero es muy innovador. Python es un lenguaje de programación que existe hace muchos años. Sin embargo, se encuentran algunas propuestas y evidencias de investigación que se han realizado con algunos estudiantes en diferentes países sobre la integración de Python en la educación matemática y los resultados positivos que se han encontrado. Esas investigaciones serán nuestras bases para nosotros, de alguna manera, dar un paso más, no solamente en las ciencias básicas o en las matemáticas básicas, sino aumentar un poco la integración de esto ya en cursos más avanzados, ¿no? Como pueden ser cálculo 1, cálculo 2 o ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a intentar también de alguna manera integrar este lenguaje ya en cursos y aplicaciones que van acorde pues con el nivel de cada curso que ellos están mirando. Bueno, por lo tanto, nuestra pregunta de investigación y nuestro objetivo general es el siguiente: ¿cuál es el impacto de la mediación didáctica de las matemáticas a través de Python en la formación de estudiantes? Por lo tanto, nuestro objetivo responde, ¿no?, a esta pregunta de investigación, y nuestro objetivo general es el siguiente. Entonces, el objetivo es desarrollar un modelo que fortalezca el pensamiento computacional y la comprensión de las matemáticas en el programa de desarrollo de software. Para ello, pues tenemos un arqueo teórico, hemos encontrado diferentes investigaciones, algunos que nos hablan del paradigma sociocrítico en la educación, el enfoque sociocrítico en las matemáticas, las mediaciones didácticas a partir de las TIC, el pensamiento computacional con Python. También hemos encontrado autores que nos hablan sobre la descripción de las dificultades de las matemáticas en los estudiantes. Entonces estamos haciendo un estado del arte bastante interesante que nos permite, digamos, tener unas bases sólidas para continuar con esta investigación. La dimensionalidad de los planos del conocimiento. Bueno, eso ya lo habíamos hablado al inicio. Digamos que las dimensiones del conocimiento pues nos van a permitir llevar de una manera coherente ese trabajo, ¿sí? Vamos a ir con una estructura sólida, con un orden indicado, y eso nos va a permitir pues seguir adelante con nuestra investigación. La metodología de investigación, las estrategias de la investigación. Entonces tenemos un enfoque metodológico, nosotros tenemos un enfoque cualitativo, nos interesa comprender y entender las experiencias que vamos a recopilar luego de haber implementado estas estrategias. Vamos a mirar las múltiples realidades, vamos a valorar, vamos a comprender los contextos de cada individuo y las interacciones que vamos a lograr luego de estas implementaciones. Bueno, vamos a utilizar diferentes técnicas y métodos. Entonces vamos a utilizar técnicas de recolección de datos como entrevistas semiestructuradas, observación, participantes, análisis de Python. Estas metodologías pues nos garantizan la profundidad y la validación de los hallazgos, ¿no? Y nos van a permitir pues un abordaje integral de las experiencias que se van dando a lo largo
de la implementación de esta estrategia, de este modelo. Bueno, para la triangulación, pues vamos a hacer observaciones, vamos a hacer formularios, encuestas, vamos a hacer también algunas encuestas online y eso nos va a permitir también enriquecer la forma de comprender, ¿no? los hallazgos, ¿no? Vamos a integrar diversas formas, vamos a tener una comprensión pues contextualizada de las dinámicas que se utilizaron en la enseñanza y, y en el aprendizaje. Por último, pues queremos decir que este enfoque metodológico con la relación con el aprendizaje pues nos permite capturar emociones, resignificaciones de los estudiantes hacia las matemáticas. Digamos, la intención es que ellos miren que tienen, digamos, una ciencia básica que la pueden integrar con su profesión, que como lo es la tecnología en desarrollo de software, que no son ciencias que están eh, disyuntas, ¿no? Sino que se pueden complementar la una con la otra y nos pueden ayudar a ese objetivo, ¿no? de la enseñanza final, ¿no? De las matemáticas, que es lo que nosotros queremos. Y que esto no impida que haya más deserción, sino que al contrario, que esto motive a continuar en la carrera, que baje la deserción estudiantil, que los estudiantes pues tengan unas mejores experiencias y bueno, los resultados pues ya nos dirán qué tan efectiva pudo haber sido esta estrategia. Claramente pues esperamos que sea pues una buena experiencia, ¿no? Que los resultados sean buenos. Eso sería todo, entonces muchas gracias para todos. Un saludo para todos, mi nombre es Pedro Andrei Telles Mariño, soy estudiante del doctorado en educación y desde la unidad curricular Bases Epistemológicas hoy les presento la ponencia Representaciones sociales del imaginario de docentes y estudiantes sobre el conflicto armado, un estudio en las instituciones del Catatumbo, específicamente 3. La tutora que nos acompaña en el proceso es la doctora Norelvi Saturnini. La problemática implica conocer la realidad a fondo sobre el conflicto interno armado y sus efectos en el contexto educativo y cuál es el imaginario de los docentes y estudiantes frente a este fenómeno. Realmente el tratamiento de este hecho no ha sido el mejor y por esta razón hay asociado al conflicto unas ideas, conceptos, creencias, valores de naturaleza negativa. En esa medida, pues nacen unas limitaciones que perjudican desde la institución educativa realizar una práctica pedagógica orientada a abordar de forma positiva, transformadora el conflicto. Y en eso consiste el reto en plantear alternativas para abordar esta problemática. En respuesta a la problemática nacen los objetivos. El objetivo general que es elaborar un modelo de intervención para transformar esas representaciones que tienen los actores, en este caso estudiantes y docentes, sobre el conflicto armado, con el fin de tener una experiencia pedagógica más significativa y que sirva como base para transformar las realidades en los territorios. Y en este sentido, entonces, tenemos los objetivos específicos. Primero, indagar estas representaciones sociales, describirlas, capturarlas. Segundo, interpretar estas representaciones sociales en el imaginario de los actores. Y por último, elaborar el modelo que sirva para intervenir dichas representaciones con el ánimo de transformar esas realidades. En el aspecto teórico tenemos dos propuestas. La del sociólogo Moscovici, que analiza las representaciones sociales, sus componentes, tales como los conceptos, creencias, valores, asociados a el imaginario sobre el conflicto armado que tienen los distintos actores que son objeto
de estudio. Por el otro lado tenemos el imaginario colectivo como tal y como teorías de apoyo, las representaciones sociales del conflicto armado. También tenemos el imaginario del conflicto armado y su incidencia en la experiencia pedagógica. Y por último, como teoría de apoyo también, dimensión social y cultural del conflicto armado. Desde el abordaje metodológico tenemos las pentadimensiones. En primer lugar, el ontológico, que significa conocer la realidad inmediata de los actores que son participantes en esta investigación, capturar sus narrativas tal cual las exponen a través de los instrumentos que nos permitan recoger esta información y posteriormente analizarla, respetando desde luego la fidelidad de estas narrativas, de estos imaginarios y de estas representaciones que tienen los actores sociales. La dimensión epistemológica implica interpretar esas narrativas para construir desde el diálogo los conocimientos que surgen en torno al objeto de investigación, es decir, las representaciones sociales. Por otro lado, la dimensión axiológica es un compromiso ético en la investigación, teniendo en cuenta que la población, es decir, los participantes, están implicados en un territorio donde hay violencia, donde hay un conflicto que genera vulneración de derechos humanos y esto pues naturalmente termina afectando las conductas, los imaginarios y por ello pues debemos un compromiso ético y de dignidad en el tratamiento y compromiso con la investigación y los participantes. Desde la dimensión teleológica, es decir, la finalidad, tenemos la transformación de esos imaginarios y representaciones sociales sobre el conflicto armado en aras de construir una cultura pacífica y de paz a través de la resignificación de la memoria. Y por último, en esta pentadimensión, la parte metodológica, que será de la siguiente forma. Etnografía crítica a través de instrumentos como la observación de participantes, las entrevistas en profundidad, el análisis de los discursos y desde luego el análisis de la información. Ampliando la metodología tenemos el paradigma hermenéutico apropiado para la investigación, el enfoque cualitativo naturalmente y el tipo y diseño que corresponden a un tipo cualitativo e interpretativo con un diseño etnográfico crítico. Frente a la población, pues son los estudiantes y docentes de las instituciones educativas seleccionados para la investigación, atendiendo a criterios de diversidad para ser inclusivos en este sentido. En cuanto a las técnicas e instrumentos, tenemos la observación de participantes y las entrevistas en profundidad. Los criterios seleccionados para esta investigación son la validez y la confiabilidad, y hay un procedimiento para dar aplicación a la misma. Para concluir, informar que la investigación se mueve en los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, históricos, como parte del proceso de construir las representaciones sociales y los imaginarios colectivos. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Luis Miguel Urbina Ortega, cursante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión San Cristóbal. Y el día de hoy vengo a presentarles mi propuesta de investigación que lleva por título Comprensión oral en inglés desde las competencias comunicativas, un estudio de caso en estudiantes de bachillerato del Colegio Simón Bolívar en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. La problemática a estudiar. En esta investigación parto de una problemática clave, la comprensión oral en inglés. Esa es una habilidad esencial para que los estudiantes de bachillerato desarrollen sus competencias comunicativas. Sin embargo, tienen dificultades en las diferentes instituciones educativas. ¿Por qué? Debido a la falta de práctica, también al uso de metodologías poco efectivas, a la ansiedad que les da a ellos a la hora de escuchar el idioma. Y pues es necesario fortalecer esta competencia, no solo para mejorar la escucha, sino también para que mejoren la parte de la expresión oral y a su vez la expresión escrita, lo que incrementa en ellos la confianza, la motivación y el rendimiento académico. Por eso se requiere una mirada pedagógica más contextualizada que responda a las realidades de nuestros estudiantes. Propósitos.
El propósito principal de esta investigación es generar una aproximación teórica sobre cómo la comprensión oral en inglés contribuye al fortalecimiento de las competencias comunicativas en estudiantes de bachillerato. Para lograrlo, pues se plantean 4 propósitos concretos. El primero, analizar las teorías y enfoques que relacionan la comprensión oral y el desarrollo comunicativo en lenguas extranjeras. El segundo, explicar cómo estas competencias se manifiestan en los estudiantes de la institución Simón Bolívar. El tercero, examinar el proceso de adquisición de la comprensión oral en este contexto específico. Y pues por último, proponer una base teórica que sirva como guía para fortalecer esta habilidad y de forma contextualizada y más efectiva. Todo esto bajo un enfoque cualitativo, bajo un enfoque interpretativo y situado en la realidad de la institución educativa. Fundamentación teórica. Esta investigación se fundamenta principalmente en la teoría de la adquisición de la segunda lengua de Krashen, quien destaca la importancia del input comprensible como base del aprendizaje. De igual manera, está el estudio de Marín y Naranjo, que muestra cómo los métodos tradicionales centrados en gramática dificultan el desarrollo de la comprensión oral. También está el de Carrión y los colaboradores, que resaltan el papel de las nuevas tecnologías del aprendizaje y cómo potencian esta competencia comunicativa, especialmente lo que hace referencia a la comprensión oral. Y pues finalmente tenemos a Hernández y el equipo, quienes evidencian también que la exposición a este tipo de materiales auténticos y variados es una pieza clave para fortalecer la habilidad en los contextos, esta habilidad de comprensión oral en los contextos reales de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Ahora, el método. Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, lo que significa que estamos buscando comprender la realidad educativa desde la perspectiva de los propios autores. La naturaleza es cualitativa, enfocándose en un análisis más profundo del contexto de las experiencias vividas en los participantes. Este estudio adopta un enfoque también explicativo e interpretativo, ya que no solo describe, sino que busca darle sentido a los procesos relacionados con la comprensión oral en inglés. Y pues finalmente se desarrolla como un estudio de caso, centrado en los estudiantes de bachillerato del Colegio Simón Bolívar, permitiendo una mirada más detallada y contextualizada de este fenómeno. Ahora, para esta investigación se utilizaron 2 tipos de fuentes, la documental y personas. En cuanto a las técnicas, se aplicará el análisis documental que permite revisar normativas de planes de estudio, otros documentos que también son relevantes, como por ejemplo el Marco Común Europeo y demás. Y la observación directa, fundamental para comprender el contexto educativo y las interacciones de los participantes realmente dentro del aula. Los instrumentos que pues, van a facilitar esta recolección van a ser la guía de observación diseñada para registrar aspectos específicos relacionados con la comprensión oral y un diario de campo que permita también documentar estos hallazgos reflexivos y situaciones emergentes durante el proceso investigativo. Dentro de los criterios de rigurosidad del análisis, en cuanto a este rigor científico, se consideraron 4 criterios fundamentales. El primero es la credibilidad. Con el fin de asegurar de que los hallazgos reflejen realmente o fielmente las experiencias y las perspectivas de los participantes. También está el de transferibilidad, que procura que los resultados puedan ser comprendidos y utilizados en contextos similares mediante una adecuada contextualización. Está también el de dependencia, que garantiza a través de la documentación detallada del proceso, permitiendo la posibilidad de ser auditado o replicado más adelante. Y pues por último, la confirmabilidad, enfocada en reducir el sesgo del investigador. Ahora, en cuanto a los planos del conocimiento, los fundamentos epistemológicos de esta investigación cualitativa se organizaron en 5 diferentes dimensiones clave. El primero, desde la ontología. Aquí se parte desde la realidad subjetiva y construida socialmente. La comprensión oral del inglés no es igual para todos, ya que varía según las experiencias y los contextos de cada uno de los estudiantes o participantes. En cuanto a la nociología, el conocimiento se interpreta desde las percepciones, tanto del estudiante como del docente. Por eso se recurre a métodos cualitativos como entrevistas y análisis de discurso. La teleología de esta investigación no busca generalizar, sino comprender profundamente el fenómeno para proponer una aproximación teórica contextualizada. La dimensión praxeológica orienta la investigación hacia la mejora de prácticas pedagógicas relacionadas con la comprensión oral del inglés. Y pues finalmente la axiología
se priorizan valores como el respeto, la empatía y la valoración genuina de las voces de todos estos participantes. Finalmente, estas son algunas de las fuentes claves que sustentan el marco teórico y solo algunas de ellas y el enfoque de esta investigación. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenos días para todos y todas. Yo soy Priscila Velasco Ortiz, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. En este momento les voy a presentar mi propuesta de investigación denominada Inteligencia Artificial y Competencias Ciudadanas, una aproximación teórica desde las ciencias sociales. Para ello, esta presentación se ha dividido en 6 ítems. Iniciamos con la introducción, a continuación el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología y por último las referencias bibliográficas. Bueno, es importante empezar destacando que esta propuesta de investigación surge en el contexto colombiano, específicamente en la ciudad de Popayán, Cauca, donde se evidencia que en medio de la transformación digital que atraviesan nuestras instituciones educativas, la inteligencia artificial ha surgido como un fenómeno que no solo reconfigura el acceso a la información, sino también las formas de enseñar, aprender y convivir, ¿sí? En estos contextos educativos son necesarias reflexiones académicas sobre los aportes que puede generar la inteligencia artificial en la enseñanza de las ciencias sociales, particularmente sobre su contribución en la formación ciudadana de estudiantes de educación media. Bueno, esta propuesta de investigación parte de un vacío teórico conceptual que se relaciona con la integración pedagógica de la inteligencia artificial en los contextos escolares, que a pesar de su creciente presencia en la vida cotidiana, hasta el momento podemos decir, hasta el día de hoy, pues no se evidencia que conceptual y teóricamente se hayan realizado investigaciones sobre estos temas. Asimismo, se trata de abrir un campo de diálogo entre pedagogía, tecnología y ciudadanía, buscando nuevas comprensiones teóricas que respondan a los desafíos de las nuevas generaciones. A partir pues, de estos planteamientos se plantea como problemática principal que en la educación media, en el contexto de Popayán, Cauca, se observa una limitada articulación entre la enseñanza de las ciencias sociales y el desarrollo de competencias ciudadanas, de la misma manera que existe una falta de investigaciones que integren la inteligencia artificial, para este caso la inteligencia artificial generativa, la IA-Gen, en contextos educativos, lo que evidencia la necesidad de una aproximación teórica fundamentada, que para el caso es la propuesta que nosotros estamos haciendo. De este planteamiento surge el siguiente interrogante, que sería cómo construir una aproximación teórica fundamentada que articule la inteligencia artificial como estrategia didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales, orientada al desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de educación media. Bueno, a partir de estos interrogantes surge el objetivo general, el cual pretende construir una aproximación teórica fundamentada que articule la inteligencia artificial como estrategia didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales, orientada al desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de educación media en la ciudad de Popayán, Cauca. Para lograr este objetivo general, en el transcurso de la investigación, se han planteado los siguientes objetivos específicos. El primero sería analizar los fundamentos teóricos y pedagógicos de la enseñanza de las ciencias sociales, orientada al desarrollo de competencias ciudadanas. En segundo lugar, este proyecto pretende explorar los aportes conceptuales y educativos de la inteligencia artificial como tecnología emergente en contextos escolares. Por último, y en tercer lugar, tendríamos identificar modelos, enfoques o categorías analíticas que articulen la inteligencia artificial y la enseñanza crítica de las ciencias sociales. Se pretende, pues, que con el alcance de estos objetivos proponer una aproximación teórica.
Dentro de los referentes, de los principales referentes teóricos para esta propuesta de investigación, hasta el momento, entre otros, encontramos a Roger Lukin con su investigación denominada Inteligencia centrada en el aprendizaje, autor que propone un modelo de inteligencia aumentada donde la inteligencia artificial apoya pero no reemplaza los procesos cognitivos y éticos de la educación. Por esta misma línea encontramos a Wilson y Eino, Crítica a la IA educativa, autores que analizan cómo la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica influye en el control de la vigilancia y la gobernanza escolar. Asimismo, y muy importante para el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional en el 2004 presentó y definió las competencias ciudadanas como eje central del currículo, convivencia, participación y pensamiento crítico. Asimismo, otro de los referentes teóricos que estamos trabajando hasta el momento es Mario Carretero, Didáctica Crítica de las Ciencias Sociales, autor que propone una enseñanza de la historia crítica que forme ciudadanos reflexivos y capaces de interponer conflictos sociales. Enrique Nostroza también, desde una educación digital crítica, nos propone y describe los desafíos de la digitalización en América Latina y la necesidad de mediaciones pedagógicas. Por último, dentro de estos referentes presentados el día de hoy, encontramos a Manuel Area, Ciudadanía Digital Crítica, el cual defiende el uso crítico de tecnologías para desarrollar autonomía, pensamiento crítica y ciudadanía digital. Muy importante y dentro de la metodología que se va a tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación es el enfoque, el cual está dado desde lo cualitativo, fundamentado en un paradigma interpretativo. Dentro del tipo y nivel de investigación encontramos la investigación teórica de tipo documental y hermenéutica crítica, que es la base fundamental para este proceso investigativo. En las técnicas, una de las más importantes que se tendrá en cuenta es la revisión documental sistemática y análisis de contenido teórico. Se hará uso investigativo de categorías como inteligencia artificial generativa, enseñanza crítica y competencias ciudadanas. Dentro de la población pertinente y que se tendrá en cuenta para esta investigación son los estudiantes de educación media y docentes de ciencias sociales de instituciones públicas de la ciudad de Popayán. Ya por último, presentarles algunas de las referencias que hasta el momento se han tenido en cuenta para este proceso investigativo. Encontramos principalmente a la UNESCO, que desde el 2021 nos da la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, a Cabrero y Llorente desde 2020 en su texto La inteligencia artificial como herramienta educativa, retos y perspectivas. También tenemos a Carretero, que desde 2011 nos presenta la enseñanza de las ciencias sociales, una perspectiva crítica. En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación, en el 2004, competencias ciudadanas en el currículo escolar. Tenemos del mismo modo a Chaus, Lleras y Vázquez, que el 2004 presentan las competencias ciudadanas en el contexto colombiano. Y por último, dentro de las referencias que presentamos el día de hoy, tenemos a García del 2017, Ciudadanía Digital en la era de la información y los desafíos y oportunidades. Hasta el momento, ese es como un resumen de los avances que llevamos en la propuesta de investigación para lograr este propósito de culminar con éxito nuestro doctorado. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara con la propuesta que presenté. Hasta luego.